Muy buenos días para todos los hermanos. Bendiciones. Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a cada uno de los que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a tener el repaso de la lección y vamos a estudiar sobre los grupos pequeños. Un tema muy importante para la iglesia. Y miremos lo que nos dice la Biblia acerca de los grupos pequeños. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí encontramos el primer grupo pequeño. Y en el versículo 26, del mismo libro de Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Allí vemos ese grupo pequeño actuando, trabajando, unidos, un compañerismo total para hacer al hombre. Vemos lo importante que es trabajar en comunión, trabajar donde hay unidad. Así que el grupo pequeño es algo muy importante. Encontramos también una parte muy interesante en la Biblia, donde hay un problema que es bastante profundo. Les quiero invitar a que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 18, Éxodo 18, versículo 13 y 14. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y estuvo delante de Moisés toda la mañana hasta la tarde. Vemos, hermanos, que Moisés estaba comprometido, demasiado comprometido con la iglesia. Todo el día pasaba juzgando al pueblo. ¿Cómo estaría la esposa? Moisés quizás no tenía una vida hogareña, no tenía tiempo para los hijos. Llegaba cansado, no miraba siquiera a su esposa. Así que esta quizás, cansada de esta situación, quizás fue ella la que mandó a llamar a su padre. Y dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿es esto que haces tú con el pueblo? Quizás Moisés no tuvo la oportunidad de darle una bienvenida cálida a su suegro, porque la Biblia dice que se pasaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Y allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, encontramos que Jetro, de manera muy sabia, le dice a Moisés qué es lo que tiene que hacer con el pueblo. Y entonces él le dice: mira, Moisés, estás muy atareado, coge hombres virtuosos, quizás llenos del Espíritu Santo, y que ellos dirijan al pueblo de 1000, de 100, de 10, para que el pueblo pueda ser dirigido de manera a grupos pequeños. Y de esta manera Moisés escucha a su suegro y comienzan a formarse los grupos pequeños. Si ven lo importante que es el grupo pequeño, ya Moisés ahora descansó de sus tareas, porque cada quien realizaba una tarea. Quizás Moisés no se conocía el nombre de cada uno, pero ya como era un grupo más pequeño de 10, ya entonces conversaban, hablaban, se conocían los nombres, sabía quién comía, quién no comía, quién se vestía, quién había sido desempleado, qué problemas tenían, porque el grupo era un grupo pequeño. Vemos, hermanos, la importancia de los grupos pequeños. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él también formó un grupo pequeño. Vamos a
al libro de San Lucas. Libro de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 13, encontramos que allí Jesús también organizó un grupo pequeño. Dice el texto, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos que Jesús pasó, dice la Biblia, que pasó toda la noche orando, y cuando el Espíritu Santo lo inspiró, llamó a los 12, su grupo pequeño, que iban a trabajar y iban a evangelizar al mundo. Y con ese grupo pequeño Jesús revolcó a todo el mundo. Él les enseñó, compartió con ellos. Jesús, sin embargo, tenía un grupo selecto, que era, la Biblia dice que era Pedro, Santiago y Juan. Pero sin embargo, él con todo hablaba, con todo se reía, con todo compartía. Pero él tenía ese grupo selecto, sus amigos. Vemos también otro grupo pequeño en la Biblia. En el capítulo 2 se registra que a través de ese grupo pequeño que habían tenido los discípulos, se bautizaron muchas personas llegaron a bautizarse. Dice la Biblia que como 3,000. Ahora, ¿cómo se nutrieron esos primeros creyentes? A través del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Ellos estaban afianzados en eso, oraban, estudiaban la palabra de Dios y testificaban. Lo importante que es el estudio de las Escrituras. Hechos 6:3 también nos habla de otro grupo pequeño. Vamos a buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 3. Y Hechos sí es verdad que nos da una vislumbre clara de lo que son los grupos pequeños. Hechos 6, versículo 3. Allí dice que se había formado un pequeño problema. Las viudas de los griegos parece que eran desatendidas y algunas estaban pasando hambre porque era tanto el número que no las podían atender y las viudas estaban siendo desatendidas. Esto iba a crear un problema divisivo en la iglesia, pero la iglesia se reunió y organizó un grupo pequeño. Y miren cómo se le conoce a ese grupo pequeño. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces vemos la importancia aquí en el estudio de esta semana de que son los grupos pequeños. Y si seguimos leyendo, vemos que el problema se disolvió. Ese problema que estaba enfrentando la iglesia, fue disuelto por nombrarse un grupo pequeño en la parte administrativa. Ellos administraron de la manera correcta y vemos la importancia de lo que es tener grupos pequeños dentro de la iglesia. Ahora, hablemos un poquito también de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo, dice la palabra, también estudiamos eso en esta semana, que somos un cuerpo. Imaginemos, por ejemplo, el sistema respiratorio como un grupo pequeño, con diferentes miembros, incluida la nariz, la boca, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y muchos más. Y ellos funcionan de una manera organizada. Cada quien cumple una función diferente. Ahora sí, nosotros vemos
el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que está compuesto cada uno por una parte diferente. Vemos así el sistema. Nosotros tenemos 11 sistemas: el nervioso, el respiratorio y muchos más. Entonces, si cada uno de ellos cumple una misión, un deber, así cada uno de nosotros cumplimos una función en la iglesia. Si cada uno de nosotros nos reunimos como grupos y cada quien cumple una función, hermanos queridos, vamos a convulsionar a este mundo y nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto. Pero sigamos allí en el libro de Hechos con los grupos pequeños. ¿Se recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Pedro fue encarcelado y ya por Herodes, y ya parece que esa noche le iban a poner sello a su vida. Iba a morir. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se reunió. Vamos al libro de Hechos, Hechos 12:5. La iglesia se reunió, formó un grupo pequeño de oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones. Entonces es importante de que la iglesia también forme grupos pequeños de oración. Hizo oración incesante de la iglesia toda una noche, y Pedro fue libertado por la gracia de Dios, porque la iglesia armó un grupo pequeño de oración. Y por último, encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 5, otro grupo diferente. 16:5 dice la palabra de Dios: así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número. Pero si vemos el versículo 1, dice: y después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El apóstol Pablo armó un grupo, y se fueron varios: Lucas, Timoteo, Pedro, y se fueron a predicar a la iglesia de Listra, de Filipo. Ellos querían cumplir una misión. Ahora, el error que nosotros a veces cometemos es que los grupos pequeños todos deben de ser de predicación. No puede ser así. Vemos el ejemplo aquí. El primer grupo fue un grupo administrativo. Trabajó dentro de la iglesia. El siguiente grupo oró. No se dedicaron a predicar, sino solamente oraron. Y el tercer grupo entonces salieron a predicar el evangelio, y dice que las personas daban buen testimonio y muchas personas fueron entregadas al Señor a través de este ministerio. Vemos la importancia, mis amados, de lo que son los grupos pequeños dentro de la iglesia. Ahorita, bueno, nosotros estamos viviendo una dificultad y de pronto quizás decimos: bueno, esta lección nos llegó donde debemos compartir, reírnos. Eso no lo podemos hacer sino de pronto por estos medios. Pero ya va a llegar el momento que también nosotros podemos vivir el compañerismo. Y yo quiero invitarte en esta mañana de manera muy especial, que si estás en la iglesia, no sé cuántos años llevas, pero que si nunca has pertenecido a un grupo pequeño, ahorita cuando ya comencemos a funcionar nuevamente como iglesia, yo quiero pedirte que le pidas al Señor que te ilumine para que tú puedas participar en tu iglesia en un grupo pequeño, ya sea en la parte administrativa, ya sea en la parte de la oración o en la parte de predicación. Pero lo importante es que te involucres en un grupo pequeño y así hagas parte del cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Que el Señor les guarde.